Prohibido rendirse. Confía en Dios y sigue adelante. El valor de la perseverancia. La parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Lucas 8:15. Según Jesús, la clave para tener una vida plena y fructífera es la perseverancia. ¿En qué debemos perseverar? Uno, en la oración. Orar siempre y no cansarse nunca. Lucas 18:1. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Santiago 5:16. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Romanos 12:12. Orad constantemente sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. La insistencia arrebata bendiciones. David es nuestro ejemplo. Mañana, tarde y noche clamo, y el Señor oye mi voz. Salmo 55:17. Jacob fue bendecido debido a su tenaz persistencia. No te dejaré ir a menos que me des tu bendición. Génesis 32:26. Nehemías obtuvo el favor del rey porque había prevalecido en oración delante de Dios día y noche. Nehemías 1:6. El crecimiento expansivo de la primitiva iglesia tuvo lugar porque perseveraban en las oraciones. Hechos 2:42. 2. En las vigilias y los ayunos. Sean constantes en la oración y quédense velando. Colosenses 4:2. Levántate y clama por las noches, cuando empiece la vigilia nocturna. Jeremías 2:19. Velen y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Efesios 6:18. Jesús protegió a sus discípulos con recursos espirituales. Mientras yo estaba con ellos, velé por ellos. Ninguno de ellos se perdió. Juan 17:12. Deberíamos imitar su ejemplo. ¿Haces vigilias de oración en favor de tu familia? ¿Con cuánta frecuencia ayunas y haces vigilias de oración por la marcha de la iglesia? ¿Por qué esperar a que se presenten las dificultades? Padres, ¿están orando y ayunando por el futuro profético de sus hijos? Maestros de niños, ¿están ayunando e intercediendo en las vigilias de las madrugadas por aquellos que Dios les ha confiado? Las vigilias de oración combinadas con el ayuno garantizan extraordinarias victorias. 3. En el servicio y la predicación. Yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado. Apocalipsis 2:2. Nuestra misión es proclamar el mensaje de salvación y llevar vida eterna a los muertos espirituales de este mundo. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Pablo expresó, enseñar las buenas noticias es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago. Primera Corintios 9:16. ¿Estás priorizando la predicación? Hablar con otros de cuán bueno es Cristo forma parte de tu estilo de vida. ¿Sirves al Señor? 4. En buscar la voluntad de Dios. Jesús oró 3 veces la misma oración en el Getsemaní. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. No se rindió hasta que supo cuál era la voluntad del Padre. La perseverancia con la que Jesús buscó el conocimiento de la voluntad de Dios debería motivarnos a seguir sus pasos. Otro ejemplo lo vemos en el apóstol Pablo. 3 veces le rogó a Dios ser librado del aguijón que padecía en la carne, una dolencia, una espina clavada en el cuerpo, según 2 Corintios 12:7. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Segunda Corintios 12:9. 5. En hacer su voluntad. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hebreos 10:36. La bendición solo llega para los que perseveran. Al que siga haciendo hasta el final lo que yo pido, le daré poder sobre todas las naciones. Apocalipsis 2:26. Sigue tu camino hasta el final y luego te levantarás para recibir tu recompensa. Daniel 12:13. Perseveremos en aquellos aspectos que realmente tienen valor eterno. El sabio Salomón dijo: terminar una obra vale más que comenzarla. Eclesiastés 7:8. 6. En esperar el cumplimiento de sus promesas. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Lucas 11:8 y 9. Muchos de los que oran jamás reciben porque jamás perseveran. Solo el fervor y la constancia arrebatan bendiciones. El padre de la fe es nuestro ejemplo. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hebreos 6:15. La lección de la parábola de la viuda inoportuna es que debemos orar hasta que dicha oración sea contestada. Solo los que prevalecen delante de Dios experimentan la victoria. ¿Serás uno de ellos? 7. En congregarse. No descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia. Hebreos 10:25. La iglesia nació con unos pocos creyentes reunidos, unidos y orando. Todos se congregaban para perseverar unánimes en la oración. Hechos 2:42. Luego de que Pedro predicara, 3,000 personas se convirtieron. ¿Y qué dice la Biblia? Todos los creyentes perseveraban en la comunión y en las oraciones. Hechos 2:42. La iglesia siguió creciendo hasta alcanzar el número de 5,000 hombres. Hechos 4:4. ¿Y qué pasaba con ellos? Seguían reunidos en oración. Hechos 4:31. ¿Cuál fue el resultado de las reuniones de oración? Experimentaron victorias grandiosas. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hechos 6:7. Entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Está claro que la perseverancia en las reuniones de oración fue clave para el impacto mundial de aquella primera iglesia. 8. En buscar la presencia manifiesta de Dios. Busquen al Señor, búsquenlo continuamente. Primera Corintios 16:11. Cuando Elías profetizó la prolongada sequía, fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente. Primer libro de Reyes 17:1. El conocimiento espiritual y el poder profético fluían de la presencia de Dios. Micaías dijo: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Segundo libro de Crónicas 18:13. Moisés es otro ejemplo. El Señor le ofreció la compañía de un ángel, pero Moisés se negó. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. ¿Y cómo respondió Dios? Mi presencia irá con ustedes y te daré descanso. Éxodo 33:14. Busquemos la presencia de Dios, pues con Él todo cambia. 9. En la santidad. Ustedes deben ser santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de otras naciones para que sean míos. Levítico 20:26. Respondamos al llamado de Dios y abracemos la santidad. Sin santidad no hay acceso a la presencia de Dios. Salgan,
Apártense, no toquen cosas inmundas, y yo los recibiré. Segunda Corintios 6:17. Busquen, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Además, la productividad depende de nuestra purificación. Si te mantienes alejado del pecado, serás como vasija de oro purísimo, que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. Segunda Timoteo 2:21. Debemos comprender que la vida fructífera comienza con la limpieza. 10. En la fe. Afortunado el que mantiene la fe, porque Dios le dará un premio. Santiago 1:12. A menudo vivimos por debajo de lo que Dios desea simplemente por falta de perseverancia. Pero cuidado, la perseverancia con valor eterno es aquella que nos permite avanzar en el cumplimiento de los planes de Dios. El impacto por no perseverar en el arte de tirarle flechas a las avispas africanas, por decir algo intrascendente, no puede compararse con el abandono de las disciplinas espirituales. Tomemos como ejemplo al padre de la fe. Abraham se presentó ante Dios intercediendo por Sodoma. Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa. ¿Matarás al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Génesis 18, 24 y 25. Como no había esa cantidad de personas rectas, suplicó por 45, luego 40, 30, 20 y finalmente, por favor, mi señor, no te enojes conmigo, voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Génesis 18:32. Abraham dijo, no te enojes conmigo, voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte, como si temiera haber presentado a la tesorería de la gracia un asunto demasiado grande, o quizás perdió de vista por un instante que las demandas de la fe siempre han sido reconocidas y honradas en la tesorería divina. Dios no estaba apurado, al contrario, escuchó con paciencia todas las peticiones de su siervo. Sin embargo, cuando Abraham dejó de pedir, Dios dejó de dar. Qué diferente fue el caso de la mujer sirofenicia. Se le otorgó la liberación de su hija como premio a su perseverancia. Marcos 7, 24 al 30. ¿Y qué decir del ciego Bartimeo? Cuando el mendigo escuchó que venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaron y le decían que se callara, pero el hombre gritaba aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llamen a ese hombre. Marcos 10, 47 al 49. Su sanidad fue el resultado de su perseverancia. El principio espiritual está muy claro. A la perseverancia espiritual le sigue la bendición celestial.